Bueno, pues voy a continuar yo introduciendo la siguiente presentación oral, que la va a presentar Gerard Campos de Irsicaixa. Nos va a presentar un trabajo sobre células CAR-T y la presentación se titula CAR T-Cells Targeting CD4 Efficiently Eliminate HIV-Infected T-Cells. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias, Enrique. Gracias a la organización por aceptar el trabajo. Y como bien sabéis, el reservorio de VIH es una de las principales barreras para encontrar una cura. Es bien sabido también que la terapia antirretroviral es bien eficaz a la hora de suprimir la carga viral, aunque no erradica el virus por completo. El 75% de los pacientes que interrumpen el tratamiento rebotan antes de los 21 días, mientras que solo el 4% es capaz de mantener el control virológico, como demuestra un estudio publicado recientemente. Esto nos plantea si es posible erradicar el reservorio de VIH para conseguir una cura funcional del virus. Como es bien sabido, y de hecho muchos grupos de aquí están estudiando, las estrategias para una curación de VIH se centran actualmente en la optimización del tratamiento, como hemos visto en la plenaria de ayer, en la reversión de la latencia del virus, en vacunas terapéuticas y en terapias celulares e inmunes. De hecho, nuestro trabajo se centra concretamente en terapias celulares, que son más concretamente las CAR T-Cells, que consisten en modificar genéticamente células T para redirigir su actividad citotóxica hacia un target de interés mediante un receptor quimérico CAR. Las CAR T-Cells han tenido mucho éxito en cáncer, más concretamente en leucemias y en linfomas, con, de hecho, varios fármacos aprobados recientemente por la FDA. Actualmente, en el campo de VIH, las estrategias que siguen los ensayos que trabajan con CAR T-Cells consisten en redirigir la actividad citotóxica de estas células hacia proteínas virales, mediante el uso de anticuerpos ampliamente neutralizantes. Estas terapias se administran en combinación con reactivadores de la latencia o LRAs, que son sustancias que reactivan el reservorio latente del virus, que son células transcripcionalmente inactivas y, por tanto, invisibles para estas CAR T-Cells. Pero un inconveniente de estas estrategias de kick and kill es que actualmente los LRAs no son lo suficientemente potentes o específicos como para producir una reducción del reservorio de VIH o un retraso en el rebote en aquellos pacientes que interrumpen el tratamiento, como han demostrado varios estudios. Entonces, esto nos plantea si podemos identificar las células latentemente infectadas y dirigir terapias hacia este reservorio. Dirigir terapias hacia el reservorio de VIH es un gran desafío, ya que no existen subpoblaciones celulares que alberguen preferentemente los provirus de VIH. Hay muchos tipos celulares que pueden albergar el virus y todos contribuyen al reservorio de mayor o menor medida. En consecuencia, es muy difícil atacar directamente al reservorio, ya que no existen marcadores específicos para las células infectadas por VIH. En realidad, el único receptor común de todas aquellas células que están infectadas por el virus es CD4. Entonces, en este nuevo enfoque, nuestro objetivo es eliminar todas las células que potencialmente alberguen un provirus de VIH mediante una terapia CAR-T dirigida contra CD4 como una prueba de concepto. Para ello, diseñamos dos constructos de CAR usando anticuerpos contra CD4. Uno con nuestro anticuerpo generado de nuevo, que es CAR4, y otro basado de ibalizumab, o U58 como CAR comparador, ambos con un reportero GFP. En paralelo diseñamos un constructo MOC como control también. Insertamos los constructos de CAR en células CD8 para que los expresaran en membrana y validamos la expresión en membrana de estos CAR mediante el uso de un anticuerpo contra la región linker del CAR. Podemos ver cómo la población doble positiva son células CD8 que han integrado el CAR y lo expresan en la membrana. Tras la validación, producimos células CAR-T a partir de PBMCs de donantes sanos siguiendo el siguiente flujo de trabajo, donde estimulamos y activamos las células, aislamos las células CD8 y las infectamos con los lentivirus que contienen el constructo de CAR para producir estas células CAR-T. Y observamos cómo, independientemente del tipo de CAR transducido, la expansión y la viabilidad son equivalentes. A continuación, en paralelo, aislamos los CD4 autólogos, es decir, de los mismos pacientes, y los cocultivamos in vitro a diferentes ratios de células efectoras, es decir, CAR y células target, es decir, los CD4, para medir por citometría de flujo la citotoxicidad en los cultivos a diferentes tiempos, 24, 48 y 72 horas. Entonces, ¿es posible eliminar células CD4 autólogas de los donantes sanos? Observamos cómo a 24 horas existe una clara disminución de las células CD4 en cultivo en los cultivos que tienen los CAR, en comparación con nuestro control MOC. Vemos cómo la citotoxicidad de nuestro CAR4 es más eficiente que el CAR comparador de ibalizumab.
A las 48 y 72 horas de cultivo vemos como en los cultivos con nuestro CAR se consigue una completa eliminación de las células CD4 del cultivo, mientras que en el CAR de ibalizumab, pese a que tiene un efecto también muy importante, no se consigue una completa eliminación de estas. Por tanto, vemos que nuestras células CAR-T tienen un efecto en eliminar células CD4 e in vitro. Entonces nos planteamos si este efecto seguiría en un modelo in vivo. Y para ello usamos ratones humanizados FLT3 con una N de 3 por grupo, de JAX, a los que infundimos 5 millones de células CAR o de células MOC en una dosis única y por vía endovenosa. Monitorizamos semanalmente, por citometría de flujo, la población de células CD4 y observamos cómo tras la infusión de las CAR-T existe una progresiva disminución de células CD4 en el grupo CAR hasta llegar casi al 0% a semana 3, mientras que la población de células CD4 se mantiene en el grupo MOC. Observamos también que en las semanas siguientes se produce una recuperación de las células CD4 en el grupo CAR correspondiente con la eliminación de las CAR-T del organismo del ratón. Por tanto, vemos como, aparte de tener un efecto in vitro, también este efecto se mantiene en los modelos in vivo, en la eliminación de las células CD4. El siguiente paso fue plantearnos si este efecto se mantendría en un contexto de infección por VIH. Y para ello seguimos el mismo flujo de trabajo, produciendo CAR-T cells y, en paralelo, aislando los CD4 autólogos y, esta vez, in vitro, infectándolos con VIH. Tras 5 días de infección, seguimos el mismo esquema, cocultivando las células CAR-T con los CD4 autólogos infectados a los mismos ratios de células efectoras y células target y midiendo citotoxicidad por citometría de flujo a los mismos tiempos, 24, 48 y 72 horas. Y además recogimos los sobrenadantes de los cultivos para posteriormente evaluar producción de citoquinas. Lo que observamos es que a las 24 horas el patrón de citotoxicidad del CAR de ibalizumab no aumenta con la concentración de células CAR, mientras que en nuestro CAR4, representado en rojo, sí que muestra un patrón de eliminación de las células CD4 infectadas por VIH. A las 48 y 72 horas vemos como la tendencia de killing del CAR de ibalizumab no mejora, ni con el tiempo ni con la concentración de células CAR. En cambio, nuestro CAR4 produce un efecto citotóxico completo de las células CD4 infectadas por VIH, un patrón muy similar al que hemos visto en los ensayos sin infección. Si nos focalizamos en aquellos ratios donde hay más concentración de células CAR y más citotoxicidad, podemos ver cómo nuestro CAR4 es más efectivo a la hora de producir un killing que el CAR de ibalizumab. Y si comparamos los dos ensayos, podemos ver cómo la citotoxicidad es más efectiva para ambos CARs en un contexto de no infección, es decir, la línea representada en gris, comparado con un contexto con infección, representado en rojo. Para ahondar más en esta observación, medimos la producción de citoquinas en los sobrenadantes de los cocultivos, usando la tecnología de MSD y midiendo un panel de moléculas asociadas a citotoxicidad en células CD8. Podemos ver como en los sobrenadantes hay una producción de interferón mayor en aquellos cultivos donde hay presencia de CAR en comparación a los cultivos MOC donde no hay respuesta citotóxica. También podemos observar cómo la producción de interferón es mayor en los cultivos CAR4 en comparación a los cultivos de ibalizumab, coherente también con una mayor respuesta citotóxica. Lo mismo sucede con el resto del panel de moléculas citotóxicas analizadas, menos en el caso de perforina. Si hacemos el mismo análisis en los cultivos en infección por VIH, vemos como, pese a tener una citotoxicidad similar observada en los ensayos de killing, la producción de interferón en los sobrenadantes de CAR4 está disminuida. Y lo mismo observamos de nuevo con el resto del panel de moléculas citotóxicas analizadas. Para determinar si la relación entre la producción de estas moléculas citotóxicas y el killing difiere entre ambas condiciones, es decir, con infección y sin infección, correlacionamos la producción de estas con la actividad citotóxica observada. Podemos ver en los cultivos sin infección cómo la mayoría de estas correlacionan significativamente, de la producción correlaciona significativamente con el killing observado. En cambio, en los cultivos con infección por VIH podemos ver cómo, pese a que se observó una citotoxicidad parecida, la producción de estas citoquinas está disminuida e incluso algunas de ellas pierden la correlación, como el caso de Granzima.
En conclusión, hemos diseñado un CAR que elimina eficazmente células CD4 positivas in vitro e in vivo. La capacidad citotóxica del CAR4 se mantiene en células infectadas por VIH. Observamos una correlación de la capacidad efectora del CAR4 con la producción de citoquinas proinflamatorias y citotóxicas, y estudios futuros nos van a ayudar a entender si podemos erradicar completamente la infección por VIH con la terapia CAR-T. Y por último, agradecer al equipo de IRSI Caixa, de la Fundación Josep Carreras y a vosotros por la atención. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Mira, Santi. Hola, amigo. Estudio precioso, ¿eh? Pero escúchame una cosa. Claro, el sistema que habéis diseñado va a eliminar todos los CD4. Y tú ya en tu introducción apuntabas que, desgraciadamente, no tenemos ningún marcador de las células latentemente infectadas, que son las que nos gustaría eliminar. ¿Cómo habéis planteado que dar esas CAR-T no vayan a dejarnos sin ningún CD4 al individuo que se lo metamos? Gracias por la pregunta. Es una buena observación. No, como he comentado también, este estudio es una prueba de concepto de que el reservorio puede ser erradicado o puede haber una disminución del reservorio. No nos estamos planteando aún llevarlo a la clínica. Entiendo que puede ser algo polémico, pero la idea de este estudio es probar que se pueden eliminar todas aquellas células que estén potencialmente infectadas y que pueda haber reducciones en el reservorio. Bueno, vamos al siguiente paso. Gracias. María José. Hola. Hola. Felicidades por la presentación. Gracias. ¿Habéis mirado si aquellas células que no se eliminan con el CAR son las que aún regulan el CD4? Gracias por la pregunta. Claro, en los ensayos que hemos hecho con infección, sabemos que la infección activa puede disminuir puede downregular CD4, y estamos ahora haciendo ensayos de determinación de provirus en estas poblaciones que pueden quedar no eliminadas por el CAR, y próximamente pues tendremos resultados sobre esto, pero sí es algo que tenemos en cuenta. Gracias. Ezequiel. Sí, enhorabuena por el trabajo. Me ha gustado mucho. En relación con el sistema monocito-macrófago, no sé si lo has dicho y se me ha escapado, a nivel de monocito también los elimináis, pese a que expresan bajo niveles de CD4. Claro, no nos hemos centrado en determinar qué subpoblaciones elimina más favorablemente o qué poblaciones le elimina menos el CAR, pero entendemos que al ser los monocitos poblaciones que expresen CD4 también, y albergar reservorio, también sería interesante eliminarlos, obviamente. Una pregunta también. Sí. En los modelos humanizados, donde veis la bajada, me ha parecido curioso que luego había un repunte de las células CD4. Entonces, como en oncología, en tumores sólidos, se sabe que la dificultad de las CAR-Ts de entrar en ciertos tejidos puede limitar su eficacia. ¿Habéis mirado los tejidos de estos ratones a ver si llegan estas CAR-T igual? Sí, buena pregunta. Sería un tema importante. Claro, el repunte de las células CAR en la sangre de los ratones, como he dicho, también corresponde con que se hayan eliminado las CAR del organismo del ratón, pero también es súper interesante ver si estas CAR tendrían una buena penetrabilidad en los tejidos, que al final es donde se alberga la mayoría del reservorio. Y esto es algo que vamos a realizar ahora. Tenemos varios estudios en marcha con ratones, de hecho con infección activa y en tratamiento también, y en estos estudios sí que miraremos los tejidos para ver penetrabilidad, para ver efecto del reservorio en tejidos y todo esto. Pues muchísimas gracias. Nos ha encantado tu presentación. Ver básica es fantástico, por lo menos para mí, que soy clínica. Y uno de los principales problemas que yo le veo a la terapia CAR-T, y que obviamente es el síndrome de liberación de citoquinas, que se produce tan brutal al principio y que hace tan insegura esa estrategia. Y fíjate que en enfermedades hematológicas pues está en la segunda línea ¿no? En fin, muchísimas gracias. Te animamos a que sigas investigando y por esta línea.